Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Imagina que la guerra ha terminado, no con trompetas, ni con discursos, ni con abrazos. Termina como terminan casi todas las guerras, con silencio. Las espadas se guardan, los barcos se preparan, los vencedores recogen lo poco que queda de sí mismos. Y entonces aparece una pregunta muy incómoda, una pregunta que nadie se hace en voz alta porque da miedo escuchar la respuesta. ¿Y ahora qué? Hoy, en Ilustres Anónimos, vamos a hablar de uno de los relatos más antiguos de la humanidad. Uno que solemos contar mal, y ya veremos a ver cómo lo hacen con la película, porque nos han dicho que es una historia de aventuras, de monstruos, dioses caprichosos y mares infinitos. Pero ni mucho menos. La Odisea es, ante todo, una historia sobre volver, y sobre lo difícil, a veces imposible, que es hacerlo. Ulises no quiere regresar a Ítaca porque el viaje sea largo. Quiere regresar, pero no sabe a quién. Cuando uno sobrevive a una guerra, no vuelve intacto, vuelve cambiado. Y a veces ese cambio pesa más que el mar, que los años o que los propios dioses. Nos gusta pensar en Ulises como el héroe astuto, el ingenioso, el vencedor de Troya, el del caballo, el del plan imperfecto. Pero la Odisea no empieza con un triunfo, empieza con un hombre perdido. Un hombre que ha ganado y no sabe qué hacer con la victoria. Durante 10 años, Ulises fue soldado. Durante 10 años, matar fue normal. Mentir fue necesario. Sobrevivir fue la única ley. Y de pronto, la guerra se acaba. Y alguien le dice, vuelve a casa. Vaya, como si fuera tan sencillo. Porque Ítaca no es solo una isla. Ítaca es una promesa, la de que todo puede volver a ser como antes. Y eso, muchas veces, es mentira. La Odisea no es la historia de un viaje físico, es la historia de un hombre que no quiere enfrentarse a la persona en la que se ha convertido. Por eso el mar se alarga, por eso las islas se multiplican, por eso cada parada parece accidental, pero no lo es. Cada desvío es una excusa, cada monstruo una prueba que evita la verdadera. Volver. Porque volver significa mirarse al espejo sin la armadura. Significa responder a preguntas que no tienen respuesta heroica. ¿Sigo siendo el mismo? ¿Me reconocerán? ¿Y si ya no encajo? En la Odisea hay dioses, sí, pero no nos confundamos, no son el verdadero problema. El verdadero enemigo de Ulises no es Poseidón, es el silencio que le espera cuando se apagan los remos. Es la casa que puede no sentirse como hogar. Es la familia que ha aprendido a vivir sin él. Y eso es lo que hace que esta historia, escrita hace casi 3000 años, 3000 años, siga doliendo hoy. Porque todos, en algún momento, somos y hemos sido Ulises. Después de una crisis, después de una ruptura, después de una enfermedad, después de una versión de nosotros mismos que ya no existe. Todos hemos sentido ese miedo extraño a volver. No porque el camino sea largo, sino porque el destino ya no es seguro. Hoy no vamos a contar la Odisea como un mito. Vamos a recorrerla como lo que es, el primer gran relato sobre el trauma, la identidad y el precio de sobrevivir. Porque a veces el verdadero viaje no es irse lejos, es atreverse a regresar. Y no todo el mundo está preparado para eso. Dicho todo esto, empecemos. Antes del mar, antes de las islas, antes incluso del deseo de volver, está la guerra.
10 años de asedio, 10 años de muerte repetida hasta que deja de doler. 10 años en los que la astucia vale más que la fuerza y la piedad se convierte en un estorbo. Ojo, Ulises no es Aquiles, y esto es importante. Aquiles es rápido, bello, casi invencible. Ulises no. Ulises es listo. Y ser listo en una guerra suele significar algo inquietante. Saber cuándo mentir, cuándo esperar, cuándo sacrificar a otros para salvarse a uno mismo. El caballo de Troya no es un acto heroico, ya estuvimos hablando del caballo de Troya. Es un acto brillante, brillante y terrible. No gana el más fuerte, gana el que engaña mejor. Y Ulises aprende ahí una lección peligrosa, que la inteligencia, usada sin límites, justifica cualquier cosa. Durante la guerra, eso funciona. Troya cae, los griegos vencen, la historia recuerda los nombres. Pero hay algo que no se dice en los poemas épicos. Nadie sale limpio de una guerra larga, ojo. Ulises pasa una década viviendo bajo una única lógica. Sobrevive o muere. Nosotros o ellos. Hoy o nunca. Y cuando todo gira en torno a esa lógica, el mundo se vuelve simple, pero brutal. Por eso, cuando la guerra termina, Ulises no está preparado para la paz. Porque la paz exige algo mucho más difícil que luchar. Bajar la guardia. Exige confiar. Exige ser vulnerable. Exige dejar de calcular. Y Ulises ya no sabe hacer eso. La astucia que lo salvó en Troya se convierte fuera de ella en una prisión. No puede dejar de pensar en términos de ventaja, de trampa, de control. Incluso su identidad se ha construido ahí. Ulises es Ulises porque fue útil en la guerra, porque engañó al enemigo, porque ganó. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay enemigo? La Odisea comienza justo en ese punto incómodo, cuando el héroe descubre que su valor dependía de una situación extrema, y esa situación ha desaparecido. Por eso Ulises no parte como un aventurero ilusionado, parte como alguien que no sabe quién será cuando deje de luchar. Y eso lo cambia todo. El viaje no empieza por curiosidad. El viaje empieza por miedo, como tantos viajes, ¿no? Miedo a regresar a Ítaca y descubrir que allí no hay lugar para el hombre en el que se ha convertido. Miedo a que Penélope espere a alguien que ya no existe. Miedo a que su hijo no reconozca en él a un padre, sino a un extraño. Así que Ulises hace lo único que sabe hacer bien: seguir avanzando. Pero no hacia casa, hacia adelante, hacia el mar abierto, hacia lo desconocido, hacia cualquier cosa que no le obligue a detenerse y pensar. Porque pensar es peligroso. Recordar lo es aún más. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero viaje. No el de los mapas, el de la conciencia. La Odisea no trata de un héroe que quiere volver. Trata de un hombre que aún no sabe si puede permitírselo. Y el mar, paciente como solo el tiempo sabe hacerlo, y serlo, está a punto de enseñarle que huir también tiene un precio. Bueno, Ulises no navega en línea recta. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si la Odisea fuera solo una historia de orientación y vientos, habría terminado pronto, muy pronto. Pero no lo hace. No lo hace porque el viaje no se alarga por culpa del mar, que es lo que muchos podrían pensar, sino por culpa del propio Ulises. Cada isla a la que llega no es un accidente. Es una pausa emocional. Una forma distinta de aplazar lo inevitable. El héroe no se pierde. Se queda. Bueno, la primera gran parada es la del cíclope Polifemo. De Polifemo ya hablamos hace bastante. Un monstruo gigantesco, violento, primitivo. El tipo de enemigo que encaja perfectamente en la mentalidad de guerra que Ulises aún arrastra. Aquí Ulises vuelve a ser quien era en Troya. Miente, engaña. Se presenta con un nombre muy particular, se presenta como nadie. Utiliza la inteligencia como arma. Y funciona. Si recordáis, él mismo decía que se llamaba Nadie
porque cuando consiguen hacer daño a Polifemo y le hacen daño en el ojo, ¿no? Polifemo es este gran cíclope, ¿no? Cuando Polifemo grita que le han herido y le escuchan el resto de... Bueno, cuando le preguntan que quién ha sido, dice, nadie ha sido, nadie me ha hecho daño. Claro, los demás dicen, bueno, pues si nadie le ha sido, nadie le ha hecho daño, pues nada, no pasa nada, ¿no? Claro, lo hace por eso, Ulises no es tonto. Como digo, utiliza la inteligencia como arma. Y funcionar funciona. Pero pasa una cosa, cuando huye, cuando ya está a salvo, comete un error muy revelador. Grita su nombre, su auténtico nombre. Necesita que el monstruo sepa quién le ha vencido. Y eso no es valentía, es ego herido. Ulises no puede dejar atrás la lógica de la guerra. Ganar no basta. Ojo, hay que humillar. Y ese gesto innecesario tiene consecuencias, porque Poseidón escucha, y entonces el castigo comienza. La Odisea es clara aquí, aunque no lo diga en voz alta. Los problemas de Ulises no nacen del destino, sino de su propio carácter. A continuación, llega Circe, una isla hermosa, un lugar donde los hombres olvidan quiénes son y se convierten literalmente en animales. Circe no es una villana clásica, no persigue a Ulises, ni siquiera lo amenaza. Le ofrece comodidad, placer, quitarse toda la responsabilidad. Con Circe no hay prisa, no hay deber, no hay regreso. Es la tentación de quedarse en un lugar donde nadie espera nada de ti. Y Ulises se queda, que esto parece que no, pero Ulises se queda un año entero. Un año fuera del tiempo, un año sin Ítaca, hasta que alguien, ojo, no él, le recuerda que tiene un hogar. Eso se repite una y otra vez en la Odisea. Ulises no retoma el camino por impulso propio, sino porque algo o alguien lo empuja. Bueno, conseguimos irnos de la isla, ¿no? De Circe. Después vienen las sirenas. Aquí la tentación ya no es el cuerpo, sino la mente. Las sirenas no prometen placer, como muchas veces hemos querido pensar. Prometen conocimiento. Prometen explicarte quién eres, qué has vivido, por qué duele tanto. Y eso es peligrosísimo. Ulises quiere escucharlas. Lo sabe, lo desea. Pero también sabe que hacerlo sin protección es morir. Así que se ata al mástil del barco. Este es uno de los momentos más humanos de toda la obra. Ulises no confía en su fuerza de voluntad. Confía en las cuerdas. Sabe que llegado el momento pedirá soltarse. Y eso es una lección brutal. A veces la única forma de sobrevivir a uno mismo es ponerse límites antes. Bueno, y finalmente llega Calipso. Aquí la huida alcanza su forma más seductora. Calipso le ofrece a Ulises algo que nadie más puede. Inmortalidad. Juventud eterna. Amor sin final. No hay guerra, no hay regreso, no hay dolor, solo una existencia suspendida en el tiempo. Y Ulises acepta. Se queda años. Pero algo falla. Porque vivir para siempre no significa vivir con sentido. Y ser amado no es lo mismo que pertenecer. Ulises llora mirando al mar. No porque esté mal, sino porque sabe que esa felicidad es falsa. Calipso representa la última excusa. No volver nunca. Y aún así, Ulises la rechaza. No porque Ítaca sea perfecta, sino porque huir eternamente también es una forma de morir. Si os dais cuenta, cada isla de la Odisea es una pregunta disfrazada de aventura. Qué listos eran los griegos, ¿eh? ¿Prefieres la fuerza bruta? ¿El placer? ¿El conocimiento? ¿La inmortalidad? Ulises prueba todas, y ninguna le basta, porque ninguna responde a la pregunta real. ¿Quién eres cuando ya no luchas? La Odisea no es una cadena de pruebas heroicas, es una sucesión de escapatorias emocionales, y poco a poco, isla tras isla, Ulises va entendiendo algo muy incómodo, que no puede seguir avanzando eternamente hacia adelante, que el viaje no terminará hasta que se atreva a hacer lo único que ha estado evitando desde el principio: volver. Bueno, pues
Estas son las islas. Vamos a ver, ya han pasado unos cuantos años. Desde la guerra, desde estos viajes en las distintas islas, estas aventuras, mejor dicho. Bueno, cuando Ulises por fin llega a Ítaca, que llega, la odisea no se detiene. Y eso es clave. Si esta fuera una historia de aventuras al uso, aquí acabaría todo. El héroe pisa tierra firme, abraza a los suyos y el telón cae. Fin. Pero Homero no hace eso. Porque sabe algo que seguimos aprendiendo siglos después. El regreso es la parte más difícil del viaje. Ulises llega y no entra. Camina por su propia tierra como un extranjero. Observa, calla, se disfraza de mendigo. No es estrategia militar, no solo al menos, sino porque no sabe cómo volver a ser el mismo delante de los demás. Ítaca ha seguido viviendo sin él. Penélope no es la misma mujer que despidió a su marido. Es más dura, más desconfiada. Ha aprendido a sobrevivir sola, rodeada de hombres que la presionan, la observan y la reclaman. Telémaco ya no es un niño. Es un joven criado sin padre, obligado a hacerse adulto demasiado pronto. Y Ulises ve todo esto sin poder intervenir. Porque el problema no es recuperar el trono. El problema es recuperar el lugar. El hogar que Ulises idealizó durante años no existe como él lo recuerda. Y él tampoco es el hombre que se fue. Por eso se oculta, porque revelarse implica exponerse. Y exponerse significa aceptar que puede ser rechazado. La Odisea es brutalmente honesta en ese punto. El tiempo no se detiene para nadie, para ninguno de nosotros. Ni siquiera para Ulises. Ni siquiera para los héroes. Penélope, mientras tanto, teje. De día avanza, de noche deshace. Esta historia es muy divertida, ¿no? O interesante. No es solo una estratagema para ganar tiempo. Es una metáfora perfecta del duelo. Penélope vive suspendida entre dos mundos. El del recuerdo y el de la necesidad de seguir adelante. Ella también ha sobrevivido, ella también ha cambiado. Y ese es el gran choque silencioso de la Odisea. El regreso no es un reencuentro entre lo que fue, sino una negociación entre lo que queda. Ulises observa a su esposa y ya no sabe si tiene derecho a reclamarla tal como la dejó. Incluso su identidad está en cuestión. Durante todo el viaje, Ulises ha sido muchas cosas. Náufrago, amante, guerrero, prisionero, protegido de dioses. Pero en Ítaca, para volver a ser Ulises, primero tiene que ser nadie. De nuevo nadie, esta vez en minúsculas. Un mendigo sin nombre, sin estatus, sin pasado. Es una humillación voluntaria, pero profundamente humana. Porque a veces, para volver a empezar, hay que aceptar perderlo todo. Y es que Ítaca no es el final del sufrimiento, es el inicio de la confrontación, con la familia, con el pasado, con uno mismo. La Odisea nos recuerda algo incómodo, muy incómodo, que el regreso no borra el viaje, que no se vuelve al punto de partida, se vuelve a un lugar distinto, siendo otro. Y en ese momento, Ulises entiende por fin lo que ha estado evitando desde que zarpó de Troya. Que no hay atajos para reconstruirse. Que no existe un hogar intacto esperando eternamente. Que volver exige más valentía que marcharse. Y todavía queda una última prueba. La más incómoda. La más violenta. Porque cuando el héroe ya no sabe quién es, a veces intenta recordarlo de la única forma que conoce. A través de la fuerza. Bueno, cuando Ulises por fin, o ya deja de esconderse, la Odisea entra en su tramo más incómodo. Porque el héroe no vuelve con palabras, vuelve con un arco. Los pretendientes no son soldados,
no están armados para la guerra. Son hombres pues que son oportunistas, abusivos, arrogantes, pero no son un ejército. Y aún así, Ulises los mata a todos. Sin juicio, sin piedad, sin negociación. Durante siglos, este episodio se ha contado como un acto de justicia restauradora. El rey recupera su casa, el orden vuelve, el caos es castigado. Pero si lo escuchamos con oídos modernos, ojo, y sobre todo humanos, la escena es muy perturbadora. Porque no es solo castigo, es catarsis. Ulises ha pasado 20 años sin controlar nada, 20 años. El mar lo empujaba, los dioses decidían, las islas lo retenían. En Ítaca, por primera vez, vuelve a tener el control absoluto y lo ejerce de la forma que mejor conoce, a través de la violencia. No porque sea necesaria, sino porque para él es familiar. La guerra le enseñó que matar resuelve problemas. Y ahora, cuando su identidad está en juego, recurre a ese lenguaje aprendido. Es aquí donde la Odisea se vuelve profundamente moderna, porque plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando alguien solo sabe ser eficaz en situaciones extremas? Ulises no mata solo para castigar. Mata para recordarse quién es. El arco no es solo un arma, es una prueba. Nadie más puede tensarlo. Nadie más puede disparar con él. Y al hacerlo, Ulises no solo demuestra que es el rey legítimo, demuestra que sigue siendo alguien, que sigue teniendo un lugar en un mundo que ha aprendido a vivir sin él. La violencia aquí no es gloriosa, a pesar de lo que pueda parecer, es desesperada. Es el último recurso de alguien que teme diluirse si no impone su presencia. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues después de la matanza llega el silencio. No hay celebración, no hay alivio. Penélope no corre a abrazarlo. Duda. Y eso es devastador. Porque incluso después de todo, Ulises tiene que demostrar quién es. La mujer que ha sobrevivido sola durante 20 años no puede fiarse solo de la sangre derramada. Y esa desconfianza es uno de los gestos más inteligentes de toda la obra. El héroe no recupera su lugar automáticamente. Tiene que reconstruir la confianza, tiene que reaprender a ser marido, padre, rey. Tiene que aprender un idioma nuevo, el de la vida cotidiana. La Odisea no celebra la violencia, la expone. Nos muestra que cuando alguien vuelve roto, puede confundir justicia con venganza y autoridad con miedo a desaparecer. Y aún así, no juzga a Ulises con dureza. Lo muestra como es. Brillante, contradictorio, humano. Un hombre que ha sobrevivido a todo, pero que aún no sabe cómo vivir sin luchar. Y justo cuando creemos que la historia ya no puede decirnos nada más, la Odisea da su último giro. Porque no termina con la sangre, termina con una pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué hacemos después de sobrevivir? Ahí es donde el mito deja de ser antiguo y se vuelve incómodamente nuestro. Bueno, cuando termina la sangre, la Odisea no se apaga, se queda vibrando. Porque lo que plantea no pertenece a la Grecia antigua, sino a cualquier época en la que alguien vuelve cambiado. Ulises no es especial por enfrentarse a monstruos, es especial porque sobrevive y luego tiene que aprender a vivir con eso. Hoy no hablamos de barcos de remos ni de dioses marinos. Hablamos de personas que regresan de una crisis, de una enfermedad, de una ruptura, de un trabajo que los exprimió, de una vida que ya no existe. La Odisea es el primer relato que entiende algo fundamental, que el trauma no termina cuando termina el peligro. Ojalá, ¿no? Termina cuando puedes volver a sentarte sin miedo, cuando puedes dormir sin sobresaltos, cuando puedes dejar de calcular cada gesto como si fuera el último. Ulises tarda 20 años en comprender que no puede seguir siendo el hombre de Troya en Ítaca, que la astucia que lo salvó
puede destruirlo si no aprende a soltarla. Y eso nos interpela directamente. Porque vivimos en una cultura que glorifica la resistencia, pero que no sabe qué hacer con quienes ya resistieron demasiado. Sabemos aplaudir al que aguanta, pero no sabemos acompañar al que vuelve cansado. La Odisea nos dice, sin discursos ni moralejas, que volver no es retroceder, es aceptar que el camino te cambió, que no hay versión original a la que regresar. Ítaca no es un lugar físico. Es una negociación constante entre lo que fuimos y lo que somos capaces de ser ahora. Bueno, la Odisea no termina con una victoria clara. Termina con una calma frágil, con una casa recuperada, sí, pero también con un mundo que ya no es el de antes. Ulises vuelve, pero el viaje no se borra. Eso es lo que hace grande a esta historia, muy grande. No promete redención fácil, no promete finales perfectos. Promete algo mucho más necesario y más honesto: la posibilidad de continuar. La Odisea nos recuerda que nadie atraviesa el tiempo sin pagar un precio, que por desgracia sobrevivir no es gratis, que volver exige una valentía distinta a marcharse, porque marcharse es movimiento, volver es exposición. Volver es aceptar que quizá ya no encajas del todo, que tendrás que reaprender quién eres y permitir que otros lo hagan contigo. Tal vez por eso esta historia sigue viva, porque no habla de héroes, habla de personas que un día se dieron cuenta de que el mayor monstruo no estaba en el mar, sino en la idea de que todo podía volver a ser como antes. La Odisea no nos enseña a llegar a casa, nos enseña algo mucho más difícil: a aceptar que el hogar también cambia y que nosotros cambiamos con él. Y quizá, solo quizá, ese sea el viaje que todos estamos haciendo, aunque no siempre sepamos ponerle nombre.